Dios le bendiga una vez más, como siempre. Yo encantado de compartir lo poco o lo mucho que Dios me haya concedido tener en este mundo con respecto a su palabra. Y este día yo le voy a hablar de un aspecto trinitario. Yo soy trinitario, creo en el Dios triuno, un solo Dios, en tres personas diferentes. Un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en la coexistencia del Padre con el Hijo y con el Espíritu, y creo en la coinherencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que creo que al mismo tiempo existen los tres. Al mismo tiempo, uno está dentro del otro. El Padre está en el Hijo en el Padre en el Espíritu en el Hijo y el Hijo en el Espíritu. Uno dentro de otro. Suena muy reborujado, lo es. La Trinidad es difícil de entender, pero está en toda la Biblia. Desde el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, ahí aparece el principio de los tres de la Trinidad. Ahorita no vamos a hablar sobre eso, pero sí quiero invitarle a leer Efesios capítulo 1 como un ejemplo de cómo funciona la Trinidad. ¿Sale? Y le voy a platicar aquí. Vamos a leer desde el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios capítulo 1, 3. Y en este mensaje de introducción le voy a platicar solamente de manera general los conceptos o la idea de lo que es la Trinidad. El concepto de la Trinidad le voy a compartir y ver cómo funciona la Trinidad en base a la salvación, a la manera en que Dios se administra en la salvación. Porque Dios administró de una manera, Él operó de alguna manera, Él hizo una cosa, el Hijo hizo otra y el Espíritu Santo hizo otra. Y todo tiene un solo objetivo. Esa voluntad de Dios, esa buena voluntad de Dios, ese buen propósito para usted, para mí, tiene un solo objetivo. Me bendice para un objetivo. Me escogió para un objetivo. Me predestinó para un objetivo. Y eso vamos a estarlo viendo. ¿Le interesa saberlo? Soy Francisco Rodríguez y le quiero compartir el concepto de Trinidad, cómo funciona la Trinidad en la salvación del ser humano, cómo Él se administra. Y para esto, como le dije ahorita, vamos a leer Efesios. Dice el Señor, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero que nada, vamos a analizar este versículo y vamos a ir avanzándole hasta terminar en lo que quiero terminar, y luego después en posteriores videos, vamos a estar viendo parte por parte de esta hermosa bendición. Primero que nada, vemos una alabanza a Dios Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos dos personajes o dos personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo, que nos bendijo. El Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en el área espiritual. Quiero que note esto. En la esfera espiritual, en la esfera celestial, ya hemos sido bendecidos. Algo ha ocurrido en el mundo espiritual. El Padre nos bendijo. En el mundo espiritual ha colmado las bendiciones. No hay nada que el Padre pueda hacer más porque ya lo hizo todo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No existe nada más. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitamos de Dios? Nada. Digo, que haga Él nada, porque ya todo está hecho. Y vamos a ir viéndolo, desglosándolo. Y vamos a ver lo que el Padre hizo. Primeramente, cómo la Trinidad se mueve y cómo trabaja la Trinidad. Y vamos a ver primeramente cuál fue el trabajo del Padre como parte de la Trinidad. Él dice que según nos escogió. Primeramente dice que el Padre nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que piense, ¿cuándo usted y yo como creyentes fuimos escogidos? Antes de que el mundo fuese
creado. Quiero que piense, no había estrellas, no había luna, no había universo, no había nada. Y Dios ya había pensado en nosotros, ya Él había establecido que nosotros fuésemos nacidos en algún momento dentro del tiempo y el espacio, en la eternidad pasada, por así decirlo, como dice el Salmo 90, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. De eternidad a eternidad habla de que hay un momento en que hubo un corte en la eternidad donde Dios creó el espacio y el tiempo, y en ese espacio y tiempo pensó en nosotros y nos colocó con un propósito dentro de esa área y ese espacio, y para ello nos bendijo con toda bendición espiritual, con todos los recursos, con todo lo que se requería para llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora no hay que lamentarse, no hay que quejarse, porque todo está escrito en nosotros, en su presencia. Creo en la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia? No presencia, presciencia. En su preconocimiento de todas las cosas, Dios sabía qué día nos íbamos a convertir, y Él nos escogió antes. Estábamos en Cristo, que por Él y para Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe fue hecho por Él y para Él y en Él. Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo no fue creado. Cristo, Jesús, Dios no fue creado. Cristo, el Hijo del Hombre, tuvo que nacer para ser el Hijo del Hombre. En ese sentido, fue creado. Es el primogénito de toda creación. Pero antes de todas las cosas, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Antes de que hubiese diablo, antes de que hubiese ángeles, estrellas, creación, hombre, el Cordero de Dios fue inmolado. Es interesante eso. Y aquí dice que nos escogió. ¿Qué hizo el Padre? Escogernos antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para cumplir ese propósito, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Todos los recursos que hacen falta para que se cumpla ese plan de Dios para cada creyente, que seamos santos y sin mancha, se cumplió en Cristo. Cristo tiene los recursos, tiene el perdón de los pecados, el lavar, la justificación, la regeneración, la santificación, la conformación, todo lo que hace falta para estar delante del Padre ya fue hecho, ya fuimos bendecidos, hemos creído por ese escogimiento de Dios. Es maravilloso, ¿cierto? Y luego vemos enseguida, el versículo 5 dice, en amor. En amor habla que Dios tiene un amor profundo, grandioso por usted y por mí. Él me amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Él nos amó. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mirad, hermanos, cómo nos ama el Padre. Nos llamó sus hijos. Y esto no fue cuando Juan lo dijo, no fue cuando Cristo vino. Véalo, fue antes de la fundación del mundo. Dice, y habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted fue elegido, fue predestinado, según la palabra aquí, adopción, quiere decir, es la palabra huitesia. Huitesia nos habla de que Dios nos tomó y nos ubicó en una posición de hijo heredero. Nos tomó desde el principio. Dios sabía que íbamos a fallar. Dios sabía que cuando naciéramos al tiempo agarraríamos conciencia y que pecaríamos. Él sabía hasta dónde íbamos a caer. Él sabe todas las cosas, pero Él nos predestinó desde aquel tiempo por su presencia. Él, sabiendo todas las cosas, sabía que usted y yo aceptaríamos al Señor. Yo sé que hay algunas posturas teológicas. Esta es la mía, esto es lo que yo creo, que el Señor me eligió, me predestinó, y sabiendo Él que en el tiempo y en el espacio yo estaría un día en su presencia. Yo lo creo así, según su palabra. Y nos predestinó para ser colocados como hijos herederos.
Esto es maravilloso. Esto lo dice Pablo en la carta de los Efesios, para todo creyente, para la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso es la iglesia amada, deseada. Para Éfeso quiere decir deseada. Habla de la iglesia en Victoria, de la iglesia como se ve desde el mundo espiritual, porque si usted ve Primera de Corintios, usted ve cómo se ve la iglesia desde el punto de vista terrenal, llena de problemas y defectos. Como Pablo reprende a esa iglesia y la corrige en 11 asuntos. Pero aquí vemos a la iglesia desde arriba, desde cómo la ve Dios. Y la ve predestinada, la ve gloriosa, la ve sin mancha, bendecida desde antes de todas las cosas. Y vemos que en amor Él vio y predestinó a la iglesia en la cual el creyente es parte de un todo. Y para ser adoptados, fuimos predestinados, adoptados, no hice adoptada como corporativa, sino en uno por uno. Dios tomó a cada creyente como hijo suyo, lo adoptó, quiere decir que lo colocó. La palabra, ahí le va de nuevo, la palabra huitesia, que fue colocado en una posición de hijo heredero, hijo maduro, para ser heredero de las cosas de Dios en Cristo Jesús y según el puro afecto de su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Porque a Dios le plació. Es más, voy a decir un poquito grosero, porque a Dios le dio la gana. Eso es maravilloso. A Dios quiso hacerlo así. No hay nada que yo hubiera hecho. No existía nada. No es como un bebé. A un bebé se le ama. A un bebé se le protege. Cuando nacen tus hijos, tú los amas, los cuidas, los guardas, los amas. El bebé llora toda la noche y no te deja dormir. El bebé se ensucia los pañales. El bebé hace cosas que quizás te sacan un poquito el estrés. El bebé produce costos. El bebé produce gastos. El bebé va creciendo y desarrollando más gastos y quizás más problemas. Quizás un hijo crece y crea problemas más serios. Pero tú lo amas. Imagínate al Señor en amor. Con esos ojos de amor nos contempló el Señor y nos destinó a ser hijos herederos, adoptados, porque así quiso Él. Nadie lo obligó a amarnos. Nadie lo obligó a predestinarnos y a escogernos. El Padre nos escogió y nos predestinó. Y dice el versículo 6, ¿para qué hizo el Padre esto? Lo que el Padre hizo es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su nombre. Cuando el universo se da cuenta quién es usted y quién era yo, y cómo hemos sido levantados, y que el destino mío, lo que Dios me va llevando a seguir, lo que al final de cuentas estaré colocado como hijo heredero, producirá alabanza y gloria a su nombre por su pura gracia. La gloria de su gracia, de sus regalos que Él hizo. Esto es lo que viene a darnos el Padre. Acepto en el amado. Y ahí vamos a ver otro asunto. Pero fíjese bien, el Padre nos escogió y nos predestinó para ser hijos herederos, porque así quiso, para alabanza y gloria de su nombre, de su gracia. Y quiero decirle algo ahora. Si usted no está viviendo en este agradecimiento, si usted no está viviendo en este amor, usted le está fallando al Señor. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y lo que Él nos da es motivo de vivirlo, disfrutarlo en amor. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero ¿qué pasa? El hombre peca. El hombre peca. Entonces, cuando el hombre peca, Dios ya tenía de antemano un cordero. Y el Hijo sabía, el Padre sabía, el Espíritu Santo sabía que íbamos a fallarle como raza humana, como hijos de Dios. Pero Él me hizo acepto en el amado. El amado, dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí entra el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Aquí entra el Hijo, en quien tenemos redención
por su sangre. Lo que el Padre escogió y predestinó, el Hijo lo compra cuando este hijo se pierde. Él es el Redentor, el que compra a uno que ha perdido sus propiedades, a uno que se ha vendido como esclavo. El Hijo viene y lo compra, no a precio de plata ni de oro. El Hijo comienza a operar dentro de la Trinidad de la salvación. El Hijo compra lo que se ha perdido y lo que se ha vendido como esclavo. Y hemos sido comprados por precio, no con plata y no con oro, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tremendo está eso. Dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se haya propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice, y en asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según él quise, según él le parece. Fui escogido porque a él le pareció y punto. Fue escogido usted porque a él le pareció, porque él quiso, porque le dio su gana, porque él es Dios. Porque él quiso destinarlo al trono, porque él quiso destinarlo a ser heredero, porque él quiso predestinarlo para ser un vencedor y un triunfador. Dice el 12, ¿para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, con un propósito, para que yo sea alabanza de su gloria. Fui criado para su gloria, fui rescatado para su gloria. Si yo me salgo del objetivo, fui escogido, fui predestinado y fui comprado por Cristo para alabanza de su gloria. Y dice en el 13, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí está el Espíritu Santo también. Lo que el Padre escogió y predestinó, el Hijo lo compra y el Espíritu lo sella y se le da como arras de la herencia, como un enganche para alabanza de su gloria. Los tres operando, uno escogiendo y predestinando, y el Hijo comprando y el Espíritu sellando. La Trinidad, aquellos que la niegan no saben estas cosas. Los universitarios niegan esta parte, pero aquí están los tres, y hay más pasajes que vamos a ir viendo. Cómo opera la Trinidad, un solo Dios, no son tres dioses como algunos nos acusan. Es un solo Dios manifestándose, administrándose en tres personas, y cada una cumple una labor dentro del plan de la salvación. Usted y yo somos los hijos de Dios ahora. Si usted es creyente, si no es creyente, le invito ahora a disfrutar de esta bendición y un glorioso destino, porque yo fui criado ahora y en la eternidad para alabanza de su gloria. El Padre me escogió y me predestinó para ser colocado como un hijo heredero al trono. Él es el hijo primogénito, el que tiene toda la herencia, pero él no la compartió con nosotros. Y también seremos reyes y sacerdotes. El Padre nos escogió, nos predestinó y adoptó para ser hechos hijos suyos herederos. Primero, y lo que el Padre escogió y predestinó, Jesucristo lo compra y paga un precio por él y le llena de gracia y misericordia para alabanza de la gloria de su nombre. Y lo que el Padre escogió, predestinó y el Hijo compró, el Espíritu Santo le pone un sello que es irrevocable, una impronta, un sello que jamás se borrará y por la eternidad, por los siglos de los siglos, estará en aquellos que confían en Dios. Confíe en Dios. Usted que es creyente, ame esta verdad, abrácela. Es más profunda de lo que acabo de decir. El tiempo no me permite ahondar mucho más, pero poco a poco iremos
profundizando cada una de estas partes. Le invito ahora entonces a disfrutar las cosas. Alabe al Señor porque lo predestinó, porque lo escogió primeramente. Usted no hizo nada, simplemente nació. Su bebé, su hijo, su hija, ella no escogió ser su hijo, simplemente nació y usted lo amó, usted lo ama. Así el Padre. Y lo predestinó para ser adoptado, para ser puesto como hijo heredero. Porque Él quiso. Dice, porque por el puro afecto de su voluntad. Estoy repasando, disfrutando esta parte. El Hijo lo compró, pagó un precio con su sangre y le dio a dado a conocer qué quiere Él en su vida. Y dice enseguida que en Jesús, en Él, así mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a un propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según a Él le place, según Él quiere. Y a Él le plació escogerlo a usted y a mí. Y si está viendo este mensaje y usted siente que requiere a Dios, ese sentimiento de querer a Dios, Dios se lo puso y lo quiere colocar allí. Busque a Dios. Y el Espíritu Santo vendrá sobre usted y el poder del Espíritu Santo le cubrirá. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Disfrute la palabra, es rica en bendiciones. ¿A poco no es cierto? Que el Señor le bendiga y le guarde. Le deseo lo mejor y vamos hacia adelante, hacia la perfección, hacia la confianza en Dios, en disfrutar a Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.